el podcast. Llega la palabra sonido a la voluntad Con Kembir Puente y Panambi Garcés. Si hace algunos años la política exterior era un asunto coordinado fundamentalmente en las embajadas de los países, hoy el mundo cambió. Los problemas de las sociedades modernas se volvieron más complejos y globales. Ante eso, los parlamentos han asumido tareas en el plano internacional, muchas veces de forma autónoma a los gobiernos, para fomentar la cooperación y enfrentar los dilemas del espacio global. En este episodio hablaremos de los retos de la diplomacia parlamentaria en la actualidad y tendremos como invitado a Juan de Dios Incunegui, experto del Congreso de Argentina en el tema y director de la Diplomatura en Diplomacia Parlamentaria de la Universidad Austral de Argentina. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos el Podcast con Kembir Puente y Panambi Garcés. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Parlamentos el Podcast. Kembir, ¿cómo estás? Hola Panambi, ¿cómo te va? Muy bien, estoy muy contenta otra vez. Tenemos invitadas otra vez. Sí, claro que sí. Y vamos a abordar un tema que suele ser poco reconocido, pero que cada vez ha adquirido mayor centralidad, que es la diplomacia parlamentaria. Quizá, aunque nuestro invitado nos va a explicar de qué hablamos cuando decimos diplomacia parlamentaria, pues la realidad es que el mundo se ha transformado, el mundo ya cambió y los parlamentos deben de adaptarse a esa nueva realidad. Y deben de reconocer que los problemas del mundo contemporáneo ya no son problemas domésticos solamente. Cuando hablamos de la pobreza, de la desigualdad o de las desigualdades, cuando hablamos de los problemas de acceso a recursos naturales, de la distribución de la riqueza o de las redes del crimen organizado, de los problemas energéticos, etcétera. Todos estos problemas son problemas globales en los que los países no pueden solucionarlos de forma aislada, como si fueran una aldea o una isla que no tiene contacto con el resto del mundo. Y los parlamentos lo mismo, tienen que empezar a interactuar con otros parlamentos del mundo para poder contribuir a que las soluciones sean integrales y en las que participen todos los actores posibles. ¿Por qué es muy importante que participen? Pues porque los parlamentos es justo el lugar donde se hacen las leyes. Y a diferencia de la diplomacia tradicional, pues en las misiones diplomáticas parlamentarias, pues lo que hacen es que su integración es plural, hay una visión más integral de los problemas y cuando regresan de estas misiones o cuando concluyen estas misiones, pues tienen mayores elementos para poder legislar o tomar decisiones respecto de un tema en específico o de un problema muy concreto. Así que, pues bueno, la diplomacia parlamentaria parece un tema muy interesante y por eso vamos a abordar este tema con nuestro invitado el día de hoy. Así es un tema muy interesante. Veamos qué nos platica Juan de Dios. Bien, pues para hablar de este tema de la diplomacia parlamentaria, tenemos, como ya es una costumbre en este podcast, invitadazos e invitadazas de primer nivel. En este caso nos acompaña Juan de Dios Incunegui, que además es un gran amigo, hemos coincidido en algunas actividades relacionadas con los estudios legislativos. Y Juan de Dios actualmente es director ejecutivo de la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria de la Universidad Austral de Argentina, pero también, y esto vale la pena mencionarlo, ha sido muchas cosas, pero las que yo destacaría en términos de diplomacia parlamentaria es que ha sido director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Argentina entre 2015 y 2019 y también jefe de gabinete de la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Argentina. Actualmente también es director del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentaria de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina. Recientemente publicó el libro Los Parlamentos en el Sistema de Gobernanza Global, así que no podemos tener a otro conocedor de este tema como Juan de Dios, que se ha especializado en todos estos años en lo que es la diplomacia parlamentaria, así que vamos a platicar sobre estas preguntas que tenemos de
de la diplomacia parlamentaria. Juan de Dios, bienvenido. Platícanos qué es y para qué sirve la diplomacia parlamentaria. Bueno, Kenvirg Panambí, primero, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Para qué sirve la diplomacia parlamentaria? Bueno, ¿para qué debería servir? Primero puedo decir que es para coadyuvar a tener una sociedad global más justa, más equitativa y, por supuesto, mejor calidad de vida para nuestros pueblos, ¿no? Es un instrumento, la diplomacia parlamentaria, que tiene como sujetos principales, obviamente, a los parlamentos y a los parlamentarios, pero que está en un contexto, que es el contexto de un mundo en constante transformación. Realmente es la primera vez en la historia de la humanidad que la innovación tecnológica, científica, produce cambios tan profundos, y la diplomacia parlamentaria viene o debería colaborar, cooperar, ayudar con el resto de los actores, que seguramente vamos a hablar seguidamente, en tener un mundo mejor, ¿no? Y por supuesto, mejores países, mejores regiones, ciudades sustentables y una mejor vida para todos nosotros, ¿no? De eso se trata. Hablábamos, Panambí y yo, hace unos momentos que, pues bueno, muchas veces se piensa que los congresos o los parlamentos pues solo hacen leyes o, en su caso, solo controlan a los gobiernos, pero hay otras funciones que parecen como relegadas a cosas no tan relevantes, no tan importantes, y una de ellas ha sido tradicionalmente la diplomacia parlamentaria. Son pocas o pocos los legisladores que cuando entran en funciones dicen yo quiero hacer diplomacia parlamentaria. Más bien la mayoría dicen yo quiero hacer leyes, yo quiero hacer gestiones, hacer trabajo en mi distrito, yo quiero controlar al gobierno. Pocos tienen esa expectativa de hacer diplomacia parlamentaria. Y no solo eso, además de eso, es una tarea estigmatizada, porque muchas veces se critica que la diplomacia parlamentaria es solo un pretexto para que las diputadas o los diputados se vayan de vacaciones pagadas por sus gobiernos o por sus parlamentos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero que coincido con una suerte de diagnóstico, si bien no sé si es tu opinión o estás transmitiendo un poco la opinión pública, ¿no? ¿Qué es lo que se dice respecto de esta materia? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo creo que es muy importante siempre empezar por las bases, ratificar si hablamos de lo mismo y después ir profundizando y tal vez hablar un poco de la actualidad, que es lo que has hecho. Primero, los parlamentos, llámense en nuestra región Congreso, Asamblea, legislatura, cualquiera sea el nombre que se le asigne en nuestros distintos países, son nada menos que el poder legislativo que representa a la gente y a las distintas regiones que componen un país en caso de tratarse de un parlamento nacional, ¿no? Después hay parlamentos, como ustedes saben, regionales, y hay parlamentos supranacionales, como también hay parlamentos a nivel subnacional, ¿no? De regiones internas, o inclusive los consejos deliberantes, les llamamos en la Argentina, que son los que están vinculados a los municipios, a los distritos que están más cerca de la gente. Ahora, ¿qué sentido tiene un parlamento y qué es un parlamentario, un legislador? No importa el nombre, concejal, el nombre que tenga, asambleísta o lo que fuera, congresista. Lo que hace es representar a la gente. Entonces, cuando uno ve el origen del parlamentarismo, que se costó mucho en el mundo lograr los sistemas que hoy parecen comunes, ¿no? Y que inclusive están en crisis, que básicamente está representado por nuestras democracias y nuestras repúblicas, ¿no? Entonces, el poder legislativo es algo muy importante. Lo que pasa es que está en crisis como está en crisis la gobernabilidad en general, porque la gente, todos nosotros, si bien hay muchas diferencias e inequidades a nivel global, estos 7.400 o casi 7.500 millones de personas que viven en nuestro planeta, la realidad es que, por lo menos en el mundo occidental y las democracias occidentales, bueno, es muy importante la representación, pero el ciudadano no es como era antes, que un político, estoy tomando en cuenta, por ejemplo, en el siglo, que es importante porque un poco está asociado a la independencia de nuestros países, ¿no? Pero en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, un político era alguien que tenía acceso a las esferas de poder, y ese político iba y hablaba con el pueblo, y el pueblo no tenía información, no estaban los canales que existen hoy.
Hoy el público accede a muchísima información, tanta información que hay una simetría por medios de todo tipo. De hecho, ya ni siquiera son medios gráficos, son medios digitales que son de todo carácter, como mismo este iPod maravilloso que han creado ustedes. Pero bueno, lo mismo ocurre con otras aplicaciones, otras redes sociales, etc. Así que es un ciudadano distinto, el ciudadano del siglo XXI, y lamentablemente tenemos como unos gobiernos que incluyen a una de las ramas que es el poder legislativo, los parlamentos y los parlamentarios, que un poco tienen que ayornarse a una realidad que no lo están haciendo a la misma velocidad que lo hace la gente. Entonces, lo primero que diría es, sí, efectivamente se está complejizando la gobernabilidad, las instituciones tienen que adecuarse a los niveles, digamos, de innovación permanente, la ciudadanía pide eso. La consecuencia de no hacerlo es el desprestigio, y vos has dicho muchas cosas, Kenvir, en tu pregunta y en tu descripción original, porque, a ver, es cierto que hay una gran complejidad, pero a la vez hay algunas conductas que se han tomado y se toman comúnmente, no en todos los lugares del mundo, pero sí hay algunas críticas que son comunes con distintas graduaciones, pero aquí en América Latina y del Caribe, por lo menos esta cuestión del turismo parlamentario, yo diría que es cierta. Por supuesto, no se puede generalizar para no caer en injusticias. Cuando digo es cierto, hay una tendencia hacia y hay una creencia, como bien dijiste, respecto a esta cuestión. ¿Qué es la diplomacia parlamentaria? Que preguntaba Panambía al comienzo. Bueno, ahora sí, en términos técnicos, uno la puede calificar como una función, como una actividad, inclusive como una potestad, tanto del Parlamento como de los parlamentarios. Ahí yo quiero ser muy claro, porque a diferencia de la diplomacia oficial, que es, digamos, está en cabeza de los ejecutivos la definición de la política exterior, en el caso de los parlamentos es una diplomacia horizontal, porque ahí hay muchos actores. Hay actores institucionales, por ejemplo, el Parlamento en sí mismo, que cómo se expresa un Parlamento. Por ejemplo, a través de leyes, de resoluciones, de declaraciones, es la forma de expresarse. No hay un Parlamento que habla, sino a través de actos formales. Y por otro lado, hay otros sujetos. También puede ser, por ejemplo, una comisión, puede ser un grupo parlamentario de amistad, hay múltiples, digamos, institucionalidades dentro del Parlamento, y tienen distintos efectos, obviamente. Y también está el parlamentario individualmente. Parlamentario que puede ser oficialista, puede ser opositor, puede ser un líder con un peso en la opinión pública, o puede ser un legislador raso. Está mal hacer esta distinción, pero lo cierto es que no tienen el mismo peso los legisladores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, no es todo lo mismo. La diplomacia parlamentaria es algo muy complejo que generalmente no se comprende, pero no es que no lo comprende la ciudadanía o la gente en general, no lo comprenden los propios legisladores muchas veces. Y lo que ocurre es que no saben de qué se trata. Dentro de las funciones clásicas que bien las mencionaste, Kenvir, están, por ejemplo, la producción de leyes, que obviamente es central, es el core de los parlamentos, muy importante. Obviamente está el control parlamentario, que desde mi punto de vista está muy devaluado. Creo que hay un campo enorme para la mejora del control parlamentario, y es una de las fallas de los parlamentos en general. Obviamente está toda la cuestión presupuestaria, que es muy importante, que también en un punto está desdibujada. Y después hay otras actividades. La diplomacia parlamentaria es parte de esa, que obviamente toma esos tres factores parlamentarios. La diplomacia parlamentaria, en mi concepción amplia, tiene una... primero que diplomacia incluye todo para mí, ¿no? Yo hablo de diplomacia en sentido lato, que es, por ejemplo, las funciones que tienen que ver con la política exterior en el Parlamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ratificación o el rechazo de acuerdos negociados y suscritos por el Ejecutivo. Esa función para mí es diplomacia parlamentaria, como todo lo vinculado a esa parte dura. Y también lo es, las actividades soft de la diplomacia, que están vinculadas a el relacionamiento entre pares, por ejemplo, y como también a la cooperación internacional. Para mí son todos elementos que tienen que ver con la relación del Parlamento y los parlamentarios con sus pares, que son las relaciones internacionales, y incluyen cosas más duras y cosas más... Obviamente uno puede hablar de diplomacia parlamentaria en sentido estricto, y ahí está donde generalmente la gente lo vincula y toma la diplomacia parlamentaria como algo que tiene una agenda que no tiene peso, que no tiene importancia, que es algo absolutamente inútil, e inclusive la asocia a un mal ejercicio, que es la cuestión del turismo parlamentario. Pero simplemente la última cosa, que me parece importante en esto,
no es así. Bien entendida, la diplomacia parlamentaria tiene una agenda de temas estratégicos para las naciones, estratégicos, que incluyen la real politics, como se dice, la política real, donde hay cuestiones de seguridad nacional, donde hay cuestiones vinculadas a tanto globales como hasta nacionales, ¿no? Que son propias de cada país, que incluye temas de salud, como ahora el tema de la pandemia, incluye temas de desarrollo, temas ambientales, temas de comercio internacional. Es sumamente, y hay temas ilimitados, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con nuestras naciones y cómo nos va, ¿no? No solo nuestra economía, nuestro desarrollo social, nuestra educación, hay un montón de cosas que son parte de eso, de este mundo global, y que la diplomacia parlamentaria tiene ese rol que lamentablemente es compleja ya per se, la actividad, y por otro lado hay una falta de comprensión, falta de profesionalismo, con lo cual, si bien se ha avanzado mucho, es mucho más lo que resta por progresar, ¿no? Claro, en este relacionamiento entre pares que tú clasificas como una de las partes de la diplomacia parlamentaria, ¿cómo conviven estas misiones diplomáticas que pueden ser heterogéneas respecto a los proyectos pues de diplomacia tradicional, que son como mucho más unificados? ¿Cómo dirías que convive? Bueno, primero quiero aprovechar para hablar un poco de la actualidad, ¿no? Porque la diplomacia parlamentaria se está transformando igual que se está transformando la diplomacia oficial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense un tema, y ahora sí voy al tema del turismo parlamentario, fíjense el tema del turismo parlamentario. ¿Qué ocurrió? Que con motivo de la pandemia los distintos gobiernos adoptaron medidas restrictivas al tránsito, a la movilidad. Entre ellos, por ejemplo, en el tema del cierre o limitación de vuelos o cierre de aeropuertos, etcétera, ¿no? O impusieron condiciones como el tema de la cuarentena, etcétera, que hicieron inviable la posibilidad de que los parlamentarios viajen, o una limitación grande. Ese es un buen, y les digo, los invito a hacerlo, es un buen ejercicio para ver qué países tienen una diplomacia parlamentaria muy de baja calidad o poco profesional. Porque si ustedes miran a los parlamentos y hacen ese estudio desde el mes para América Latina, desde el mes de febrero más o menos hasta la actualidad, del año pasado hasta la actualidad, estos casi 2 años de pandemia, si ustedes ven que las actividades que se desarrollaron fueron mucho más bajas en intensidad que las actividades durante fuera de la pandemia, durante la época, digamos, no pandémica o normal, ordinaria, y ven que hubo un abrupto cambio, eso significa que sí, había un gran turismo parlamentario, porque es un muy fácil ejercicio para ver que en realidad lo que buscan los parlamentarios es viajar, porque la oportunidad que nos ha dado la plataforma, todas las plataformas remotas, ¿no? Como esta misma que estamos aquí utilizando, como u otras, esas posibilidades en realidad debió, como ocurrió en otras actividades de carácter parlamentario, debió incrementar el trabajo de los parlamentos y de los parlamentarios, y no reducirlo. Entonces ese es un buen ejercicio. Voy ahora a lo que me decís con respecto a las relaciones de pares. Bueno, hay todo tipo de relaciones de pares en diplomacia parlamentaria. Por ejemplo, algo importante, ahí hay roles que son, por ejemplo, claves. Una organización interna clave en un parlamento son las comisiones de relaciones exteriores. Son claves. ¿Son todas iguales las comisiones de relaciones exteriores? No. No son iguales. Hay países, puedo poner un montón de ejemplos, por ejemplo, los Estados Unidos, las potencias, ¿no? Como en los Estados Unidos u otras potencias. Uno mira la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en el Senado o en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y ve que tiene un montón de subcomisiones muy específicas sobre temas y sobre todo sobre regiones. Trabajan muy fuerte y no hay casi tema internacional que no pase por la comisión, y es una comisión muy activa, de las principales comisiones en el sistema de los Estados Unidos. Bueno, muchas veces en nuestros parlamentos en América Latina eso no ocurre. Yo sé que en México en particular está dividido en regiones, el Senado tiene un rol distinto de la Cámara de Diputados, pero lo que digo es, ahí hay que mirar y fijarse. Por ejemplo, en la Argentina no es así. Entonces ahí ya tenemos un actor, la relación de pares, por ejemplo, entre autoridades y miembros de las comisiones de relaciones exteriores, que es recuerdo, por ejemplo, Israel, que obviamente por su situación conflictiva, digamos, tiene una diplomacia parlamentaria muy fuerte, suele ocurrir esto, o las potencias, o a veces países más pequeños, pero que necesitan de la diplomacia, echan mano de la diplomacia parlamentaria como una herramienta muy importante para defender los intereses nacionales. Después vamos a las comisiones, inclusive no tiene que ser la Comisión de Relaciones Exteriores, pero sí debería ser
en coordinación o articulación con la Comisión de Relaciones Exteriores, cualquier otro tipo de comisión vinculados a temas del trabajo, donde está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT como un órgano rector, o en materia de salud o educación o comercio o lo que fuera, digamos. Bueno, esos son todos actores. Y después están los grupos parlamentarios de amistad, que son una herramienta más. Muchas veces se reduce la diplomacia parlamentaria solo a los grupos de amistad. Los grupos de amistad son muy particulares, porque para mí son los que representan la diplomacia soft, ¿no? Son justamente de amistad porque la naturaleza es lograr o tender puentes o profundizar las relaciones entre aquellos que además voluntariamente, generalmente los parlamentarios deciden por motus propios, digamos, o hasta formar los grupos o integrar esos grupos de amistad con una agenda que en mi opinión no debe ser una agenda solo de intercambio cultural, de turismo, lo que es una agenda amplia. Ese mismo grupo debería utilizarse en temas de cualquier naturaleza y estar al tanto de las agendas de acuerdos pendientes o en negociación desde acuerdos internacionales hasta incidentes o promover propuestas hasta de cooperación, etcétera, incluyendo las cuestiones interparlamentarias propias de buenas prácticas, etcétera, que eso es típicamente cooperación, ¿no? Pero lo que digo es riquísimo lo que pueden hacer entre pares. Hay un montón de instrumentos. De hecho, ha habido, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría produjo un parate, hubo después de la Segunda Guerra Mundial una fuerte impulso a la diplomacia parlamentaria, al rol de los parlamentos. Luego vino la Guerra Fría y después de la Guerra Fría vino nuevamente con un poco el proceso de democratización combinado con el proceso de globalización. Trajo un despertar en la diplomacia parlamentaria. Y lo que no nos faltan, de hecho hay superposiciones, hay algunas dificultades donde no se articula correctamente, tenemos muchos instrumentos. La diplomacia parlamentaria es totalmente multinivel. Hay por eso digo que esto de los pares tiene que ver con muchos niveles y tiene que ver con distintos roles. Como en todo, hay que ser organizado. Y los parlamentos no son distintos al resto de las instituciones públicas, en general. Entonces, cuando uno mira una sociedad, hay sociedades ordenadas, disciplinadas, con un sector público profesionalizado, y hay otras que no. Algunas son un muy mal ejemplo, otras son más o menos. Entonces, los parlamentos suelen responder a eso. Cuando hay gobiernos que no son muy buenos, los parlamentos generalmente no son muy buenos. Cuando hay gobiernos muy buenos, generalmente hay parlamentos muy buenos. Es como parte de la idiosincrasia y el estadio de desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los parlamentos. Tal vez en los parlamentos es más difícil porque obviamente es muy grande la diferencia entre los ejecutivos y los parlamentos. Es incomparable la diplomacia oficial con la diplomacia parlamentaria. La diplomacia oficial, que ese es un tema muy interesante para hablar en algún momento si a ustedes les interesa, tiene primero un ejército, que es el cuerpo diplomático, que tal vez son los más, junto con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, pero tienen una preparación y además esta cosa de las jerarquías es muy grande, ¿no? Un diplomático nace en la actividad diplomática de abajo, se va teniendo, además de la experiencia en contenidos, de la expertise, está teniendo esta cosa tan importante de ir haciendo carrera en distintos lugares del mundo. En la diplomacia parlamentaria eso no existe. Por eso es que es compleja y debería tener algunos elementos de la diplomacia oficial que podemos hablar más adelante si ustedes quieren, y tiene que ver con la profesionalización. Pero bueno, simplemente no sé si contesté la pregunta con esto o quieren ampliar. Claro que sí. Y quisiera profundizar a partir de tu propia experiencia en el Congreso de Argentina, porque tú fuiste responsable de muchas tareas de diplomacia parlamentaria desde el servicio profesional, digamos, del Congreso. No en todos los congresos se tienen áreas especializadas de diplomacia parlamentaria. En México se han ido profesionalizando cada vez más, en el Reino Unido lo tienen, en España lo tienen, pero hay otros países donde pareciera que esto no es una actividad tan relevante. Platícanos qué tan difícil era en tu actividad impulsar esta agenda de la diplomacia parlamentaria, y también qué instrumentos utilizaban. Por ejemplo, sabemos que en el Congreso de Argentina se promovieron los observatorios parlamentarios como el de la cuestión Malvinas.
¿Cómo funcionaban? ¿Para qué servían? ¿Y cuál es tu balance, digamos, viéndolo a la distancia, de la actividad de diplomacia parlamentaria en la que tú estuviste en el centro de ella? Bueno, muchísimas gracias, Kevin, te agradezco muchísimo. Todavía estoy en actividad en la diplomacia parlamentaria con un rol distinto, pero mira, te contesto. Lo primero, que y esto es aplicable absolutamente a todo, y sé que ustedes son expertos en materia parlamentaria, entonces lo que te digo ya como para hacer una introducción, yo creo mucho en algo y promuevo, estoy trabajando mucho porque se incorpore al Parlamento argentino y la verdad que también a los otros parlamentos del mundo, porque estamos todos interconectados, ¿no? Es importante entender eso. Al mundo y a todos nosotros los habitantes nos conviene que tener instituciones sólidas en todas partes, ¿no? Porque queremos, entre otras cosas, lo ambiental, esto de la pandemia, el tema de la globalización es muy, muy importante, así que aplica a todos. Ahora, fíjense, para mí, la cuestión de, por ejemplo, la legislación basada en evidencia, ¿no? Lo mismo debería aplicarse a la diplomacia parlamentaria. Lo otro es esta cosa del PLS, que seguramente habrán escuchado hablar, que es el Post-Legislative Scrutiny, que son sistemas muy modernos que se están aplicando en los países más avanzados del mundo, que tiene que ver con esta cosa de un análisis ex ante muy, muy importante, debatir las cosas seriamente y después hacer un control ex post. Pongo estos dos ejemplos de muchos otros, podría incorporar la técnica legislativa y tantas otras cuestiones que tienen que ver cómo tener parlamentos fuertes, sólidos, empoderados, etcétera, que no tenemos en la región en general, y creo que en el mundo hay una crisis importante de los parlamentos, como decía al comienzo. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero desmitificar algunas cosas, porque muchas veces, y ocurre mucho con la diplomacia parlamentaria, se habla de la diplomacia parlamentaria como si fuera una cuestión simple y de alguna manera que hay una belleza y es algo básico. Como decía antes, es algo muy complejo. ¿Qué ha pasado con la Argentina, por ejemplo? En general, Argentina tiene casi 38 años de democracia. En 1983 recuperamos la democracia en el país y estamos en el año 2021. Durante este tiempo, ¿qué pasó? Bueno, el mundo también evolucionó, ¿no? Hablamos hace un rato del tema de la Guerra Fría, recién en la década de los años 90, con la caída del desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, etcétera, vino esto que hablamos de una época de democratización, se incorporaron nuevas naciones al concierto internacional, ¿no? Reconocidas por las Naciones Unidas, no solo las con el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino también con Yugoslavia, ¿no? y otros casos. Lo mismo ocurrió con la descolonización mucho antes, bueno. Entonces, digo, se complejizó. Pero ¿qué ocurrió? Y esto es lo que me parece muy importante. En nuestro Parlamento, obviamente, uno no puede juzgar cómo era la diplomacia parlamentaria en 1983, cuando ni siquiera se hablaba de diplomacia parlamentaria en la Argentina, o sea, ni en muchas partes del mundo, ¿no? El término diplomacia parlamentaria, esto es importante, es un término que nació, en realidad, asociado a algo parecido justamente a los parlamentos, al tema de que es el tema de este sistema de tener representaciones y de dialogar para después tener, digamos, acuerdos comunes, y más asociado, por ejemplo, al régimen de las Naciones Unidas, pero la diplomacia parlamentaria era de los ejecutivos originariamente. Luego ese va evolucionando y se asocia la diplomacia parlamentaria a la diplomacia de los parlamentos, ¿no? Que es lo que ocurre hoy en día y todo el mundo coincide, y ahora tenemos sí una profusa bibliografía, no solo europea sobre todo, sino también latinoamericana, y tenemos inclusive de África y de otros países del mundo. No así tanto como se llama, por ejemplo, los Estados Unidos. No se habla mucho de parliamentary diplomacy, hay que explicarle a los estadounidenses. Obviamente sí tienen muy claro el rol del Parlamento en la política exterior, pero no lo asocian como los europeos y los argentinos, y también hoy día los asiáticos, los africanos, etc. Pero voy a esto que me parece sumamente importante. ¿Qué ocurrió en la Argentina entonces? Bueno, en mi experiencia, que fue una experiencia riquísima, y de hecho, como tengo claro la importancia que tiene la diplomacia parlamentaria, cuando digo esto es por pérdida de oportunidades, es decir, si no hay diplomacia parlamentaria, hay una pérdida de oportunidades para ese país o para esa región o lo que fuera que está representando ese parlamento. Y es una cosa muy grave, pero también la diplomacia parlamentaria, si es mala, puede provocar conflictos inexistentes, o sea, puede provocar daños muy graves a los intereses nacionales, como también puede provocar generar enormes beneficios.
Entonces, lo que digo es, no es algo inocuo. La diplomacia parlamentaria hay que atenderla siempre, por esto que acabo de decir. O sea, siempre en la diplomacia parlamentaria, si no existe, es un problema. Si existe y funciona mal, es un problema peor. Y si existe y funciona bien, es un enorme beneficio para nuestros países, ¿no? Así que eso no es menor. ¿Qué ocurrió? Es una actividad de alto riesgo incluso, ¿no? Sí, es una actividad de alto riesgo, por eso digo. Por eso es muy compleja, de alto riesgo y bueno, está ahí para Puedes crear un conflicto diplomático entre los países que convivían armoniosamente y provocar el conflicto. Nosotros tenemos una casoteca en nuestro programa internacional de estudios de diplomacia parlamentaria, que son los primeros que se hacen en el mundo, porque nosotros estudiamos, exploramos qué existía de oferta de formación académica en el mundo y había todas cosas muy pequeñas, y creamos en el 2017 con la Universidad Austral, y empezó el primero en el 2018, hoy ya vamos por la tercera cohorte, un programa de 160 horas, en realidad 40 son facultativas y están vinculadas al fortalecer la parte de relaciones internacionales, pero otras 120 son puras de diplomacia parlamentaria. Así que es un tema que hay que seguir, y nosotros promovemos que cuantos más programas de este tipo se creen en el mundo, mejor, ¿no? Obviamente que no tenemos profesores argentinos solamente, sino que tenemos 50 profesores entre docentes de carrera y practitioners, y otros que combinan ambos mundos, donde el 70% son de todo el mundo, no son de Argentina, porque no hay muy pocos. Claro, entonces, claro. Lo que sea, y eso lo creamos en mi gestión, ese acuerdo con la Universidad Austral, porque era una necesidad muy grande. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Bueno, casos, como decías vos, de riesgo, en nuestra casoteca está llena de casos reales, de Argentina y de otras partes del mundo, ¿no? Y todos los días hay casos de tanto buenos, exitosos, como casos de fracasos en la diplomacia parlamentaria, ¿no? También en la diplomacia oficial, ¿no? Hay que ser sinceros y reconocer que como cualquier actividad hay gente que hace las cosas bien, o a veces las cosas salen bien y otras mal, ¿no? Oye, y de los observatorios, platícanos de estos observatorios, ¿cómo funcionaban, cómo se crearon y para qué servían? Perfecto, por eso voy ahora a lo práctico y quería desmitificar entre lo anunciado o lo formal y la realidad. Eso es algo muy importante, creo que son muy prácticos en otras partes del mundo. A veces los latinoamericanos somos un poco de escribir, y por ejemplo tenemos una ley y decimos ya está, tenemos la ley. No, la ley es el primer paso. Después hay que ver cómo funciona, y lo importante son los resultados, si cumplió con sus objetivos, no cumplió con sus objetivos, cómo impactó realmente en la realidad. La diplomacia parlamentaria ocurre lo mismo. Ahora voy a los observatorios. Miren, hay dos observatorios. El observatorio en la Cámara de Diputados, ¿no? El observatorio se llaman... es como si fuese una comisión, uno se puede asociar unicameral, cuando nosotros tenemos un régimen bicameral, tenemos Senado y diputados como tiene México, a otros países obviamente no, son unicamerales. Bueno, esta es como una especie de comisión unicameral. ¿Qué ocurrió? Se creó extraordinaria en el año 2006 con un gran consenso de los actores políticos de esa época, es decir, en forma plural, firmaron el proyecto de creación de este observatorio sobre la cuestión Malvinas. Los referentes políticos de distintos, estamos hablando ¿cómo se llama? Es muy importante eso para la Argentina, porque Argentina tiene ciertos desencuentros dentro de la democracia de los distintos partidos, entonces que haya unanimidad en algo es muy importante. Obviamente la causa Malvinas es algo que une en la Argentina, porque es un tema muy delicado que tiene con nuestra soberanía. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿De qué manera se creó el Observatorio Cuestión Malvinas? Se creó con 7 legisladores designados en proporción a la representación política en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, 7 diputados. Cuando digo diputados, son obviamente diputadas, diputados, ambos. Hoy eso no existía en esa resolución cuando se crea, pero hoy se aplica la paridad, o por lo menos se intenta tener la paridad de género. Y por otro lado, por otro lado, académicos. Entonces, eso en realidad el observatorio es mixto, porque tiene 7 académicos y 7 legisladores, ¿no? Y la idea, ¿cuál era? Discutir ahí justamente con los académicos, más que discutir, construir miradas sobre la cuestión Malvinas, con esa combinación entre la academia y la política, y la política plural. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, la creación fue excepcional. Después, lo que ocurrió fue que la propia política, hubo periodos en la historia de este observatorio donde, por ejemplo, el oficialismo
porque establece la resolución, que eso se creó por una resolución de Cámara, es decir, se lleva al recinto, votan todos y la propia Cámara que crea esta comisión, este ámbito, ¿no? Bueno, esa resolución dice que preside el Observatorio Cuestión Malvinas el presidente o presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, a quien le corresponda. Es un tipo de comisión, como ustedes bien saben, que por su importancia los oficialismos siempre ponen la presidencia, no le entregan a la oposición o a alguno de los representantes de la oposición la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, entonces siempre está el oficialismo en el Observatorio Cuestión Malvinas. ¿Qué ocurrió con el Observatorio Parlamentario? Como decía, fue plural al principio, su primer ejercicio, y en los siguientes, quien venía del oficialismo no nombraba a ningún legislador de las otras fuerzas políticas. Entonces un observatorio que es justamente colegiado se vuelve un observatorio con una sola autoridad, pero sí a los académicos, que muchas veces los académicos eran elegidos por por la propia fuerza política que en ese momento tenía el oficialismo. Eso fue un error, digamos, de eso es mala praxis, claramente. ¿Qué ocurrió con eso? De algo tan delicado encima, por ejemplo, entre el diciembre del 2015 y diciembre del 2019, en lo que nos tocó a nosotros, como tiene un rol muy importante la presidencia de la Cámara Baja también respecto a ese observatorio, porque la presidencia, todo lo que la relación con la Cancillería en un tema tan delicado, digamos que maneja la secretaría de ese observatorio, la presidencia de la Cámara Baja. Bueno, lo que se hizo en esos 4 años es una diplomacia parlamentaria absolutamente plural, que es lo que es la buena diplomacia parlamentaria, una diplomacia parlamentaria de un solo color político, oficialista, porque no sería otro si es de un solo color, es una mala diplomacia, hay que entenderlo. Tergiversa uno de los caracteres esenciales de la diplomacia parlamentaria que la distingue de los oficialismos, que es su pluralidad, es algo que enriquece a la diplomacia. Bueno, ¿qué ocurrió? En esos 4 años de la experiencia nuestra, tuvimos 7 integrantes de todos los partidos políticos. Le pedimos a los propios bloques que nombren a un académico, así que los académicos también fueron elegidos. Ahí no hay política supuestamente, pero fueron elegidos por los bloques. Quiere decir que indirectamente también se distribuyó la representación académica con académicos elegidos por distintos bloques. Y más aún, tuvimos que crear a través de una interpretación, digamos, alternos, porque los grandes partidos nos pedían, oficialismo y primera oposición nos pedían que tenían más de una persona que quería participar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una interpretación amplia, que tengan un titular y un alterno. Entonces cuando se pueden vestar uno u otro, obviamente es un solo voto dentro de los 7 votos. Así que hemos sido sumamente abiertos. ¿Qué ocurrió en el 2020? Ahora el gobierno actual creó en el ámbito del Ejecutivo una comisión, Malvinas, donde pone académicos, pero también pone obviamente al Ejecutivo, que no estaba en el Observatorio Parlamentario, y nombra 3 representantes del Senado y 3 de diputados. ¿Qué pasó con el observatorio? Bueno, yo creo que el observatorio de Malvinas original del 2005 poco a poco va a ir perdiendo su función. De hecho, no se integró ahora en el 2020, y ese observatorio parlamentario, para mí, lo que debió haberse hecho es dejarlo sin efecto, porque ahora se creó una comisión Malvinas nueva que integra al Ejecutivo con el Parlamento y con académicos, etc. Estas cosas no son cosas que estén bien hechas, aun cuando las intenciones son buenas. Lo que debió hacerse, uno tiene que, vuelvo a decir, profesionalmente hacer un diagnóstico técnicamente, existe esto, funcionó bien, funcionó mal, ¿por qué no hacemos una visión que ocurrió? Bueno, vamos a crear esto distinto. Se creó por ley, ¿no? El nuevo. Así que el nuevo es claramente preponderante y se empezó una nueva etapa, digamos, con respecto a la participación parlamentaria en la cuestión Malvinas. Una nueva etapa, pero que dejó ahí sobreviviendo sin integrar, sin nada, a un observatorio que fue una muy buena idea, que funcionó en su origen, que funcionó en el final de su historia, podría decirlo, pero en el medio tuvo muchas gestiones de mala praxis, ¿no? Eso es algo común en los congresos y en los parlamentos, ¿no? Que no se institucionalicen algunas buenas prácticas y que a veces los cambios de legislaturas o el cambio en las mayorías o los cambios de gobierno hacen que buenas experiencias que se tienen, no solo en materia de diplomacia parlamentaria, sino en materia de control parlamentario, en materia de representación, en materia a veces de debate parlamentario, en ocasiones incluso de procedimientos internos,
que no se institucionalicen y que sea tan difícil de volver a impulsar proyectos de este tipo. Juan de Dios, casi estamos terminando nuestra conversación. Teníamos un par de preguntas más. Yo quisiera adelantarle una pregunta antes de que Panambi le haga una, pero yo te quiero decir, a ver, las y los legisladores deben de administrar su agenda en muchos asuntos y muchos temas. Y parece que la diplomacia parlamentaria no paga bien en términos electorales. Parece que la diplomacia parlamentaria más bien aleja a las y los legisladores de sus distritos, constituencies o de sus principales, de sus partidos, de sus líderes, de sus jefes políticos. ¿Esto no crees que lo hace menos atractivo? Es decir, ¿coincides con en que esta tarea puede ser costosa en términos electorales para las y los diputados? Creo que eso era antes, que hoy hay un nuevo paradigma. Les hago una reflexión y esa reflexión está basada, por ejemplo, en los encuentros mundiales que se hacen de e-Parliament, de Parlamento Electrónico, que organiza la Unión Interparlamentaria cada 3 años. Fíjense ustedes, en el último informe, ahora este año se hizo el nuevo, ¿no? Cuando habla del Parlamento Electrónico no existía nada vinculado a las sesiones remotas, a las reuniones de comisión remota. ¿Por qué? Es porque no estaban las tecnologías, sí estaban, pero a nadie se le ocurría en el mundo que los parlamentarios no debían ir a un parlamento, un edificio antiguo, el nuestro, por ejemplo, de 1906, nuestro parlamento. Ustedes tienen uno muy bonito también en México. Todo el mundo, era una cuestión cultural. Ahora eso se rompió. Ahora apareció el teletrabajo, o sea, que fue la regla durante mucho tiempo, etc. Entonces acá hay un paradigma nuevo. Y ese paradigma debe servir para justamente aprovechar la diplomacia parlamentaria. Un legislador podría no viajar nunca y hacer diplomacia parlamentaria en forma excepcional. ¿Y cómo no va a tener relación con su distrito? Tiene muchísima relación con la gente. Vuelvo a decir, muchísima, desde llevar inversiones, desde consultar a expertos por temas, no sé, hoy estamos viendo nosotros en la Argentina problemas ambientales como en todas partes del mundo, donde uno se pregunta cosas, temas de ciencia y tecnología, temas de educación, porque uno tiene que mirar lo que pasa en otras partes para ver si lo que nos ocurre a nosotros es porque muchas veces está esa visión de decir, no, nosotros somos especiales. No somos especiales, somos todos seres humanos y hay una cosa común en los seres humanos. Unos hacen las cosas bien y otros hacen las cosas mal. Y cuando digo hacer bien o mal, me refiero a los resultados que obtienen. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la diplomacia parlamentaria, que es lo que permite ver qué ocurre en otras partes del mundo e intercambiar? Y además, se consiguen cosas muy positivas, así que yo creo que no están en absoluto, como en contracara la diplomacia parlamentaria a los intereses de nuestros distritos, digamos, los distritos de los parlamentarios, sino todo lo contrario. Lo que tienen que estar es alineados, porque además lo global, vuelvo a decir, está totalmente reflejado cada vez más en lo particular. Hoy cuestiones de empleo que se transforma permanentemente, cuestiones, vuelvo a decir, de educación, cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, el crimen organizado es de carácter global, el narcotráfico, cuestiones inclusive de terrorismo, tantas cosas que hay, el tema de, por ejemplo, exportaciones, producir y exportar, que tiene que ver con la fábrica que tiene en un distrito, que fabrica algo para vender, si es de valor agregado, si es un commodity, todo está vinculado a lo global y ahí entra la diplomacia parlamentaria. Un político que tiene cabeza localista y que cree que el mundo y lo que ocurre en un distrito es solamente eso, es una aldea, no entiende que la aldea ahora es una aldea global. Ya hace tiempo que el mundo se achicó y es una aldea global. Entonces la diplomacia parlamentaria es un imperativo, ni siquiera es opcional. Y de eso depende la calidad de la política, de nuestros políticos en definitiva. Totalmente. Qué importante lo que nos acabas de decir del cambio de paradigma, de quitarle este mito de solo buscan hacer turismo. Se puede hacer como lo estamos haciendo ahora por Zoom y sí potenciar esas áreas de oportunidad que tiene la diplomacia parlamentaria para los congresos en general, ¿no? Juan de Dios, te agradecemos muchísimo toda esta explicación tan detallada y tan apasionante de la diplomacia. Igual quisiéramos preguntarte ya para cerrar el capítulo si pudieras contarnos algo gracioso que te haya sucedido en todos estos años que llevas de experiencia y que digas cómo sucedió, algo que pudieras contarnos de tu actividad parlamentaria. No sé si gracioso, lo que sí diría que me pareció para mí excepcional y tiene que ver un poco con mi libro, que se los voy a enviar porque está en formato
digital. Nosotros tuvimos 4 años entre el 2015 y el 2019, que acá vienen como el contexto también, ¿no? Que está en todo el contexto. Tuvimos 4 años donde el Ejecutivo, no importa el color político, hizo una política muy abierta al mundo, ¿no? Entonces, obviamente la política exterior impacta directamente en la diplomacia parlamentaria, ¿no? En el contexto, digamos, de cómo se lleva adelante esta función. Entonces, lo que ocurrió es que para mí fue maravilloso, es que Argentina era el primer país del G20, que hay 3 miembros de la región, obviamente, son México, Brasil y la Argentina, miembros permanentes, ¿no? del G20, son 3 de los 19 países, porque lo otro es la Unión Europea. Y entonces, por primera vez en Sudamérica se iba a hacer una reunión de G20, ¿no? De presidentes, de cumbre de presidentes de parlamentos del G20. Entonces, de gobierno, de jefe de Estado, jefe de gobierno. Entonces, yo hablé con el que era el speaker, el presidente en ese momento de la Cámara de Diputados, y le dije, también hablé con el presidente del Senado, y les dije, miren, es una oportunidad única, quién sabe si en 50 años o 25 años para la Argentina. Y es una oportunidad para la diplomacia parlamentaria. Hagamos un P20 que es un Parliament 20, ¿no? Una reunión de presidentes de parlamentos específicamente del G20 en línea con todo lo que se está discutiendo, con la misma agenda, etc. Investigamos, los canadienses habían creado, que no se llamaba P20, una reunión parlamentaria en el 2010, luego se hicieron otras hasta el 2013, la última fue en México, y luego le tocaba a Rusia y se cortó. Y como digo yo, está en mi libro ahí, no voló una mosca, ¿qué significa? Los parlamentarios no dijeron nada, es como que no tenía ningún interés, y nosotros la retomamos ya con el nombre de Pitch 20 para que ponerse en línea con el G20, que tienen los engagement groups, deben conocer ustedes, B20 de business, de privado, bueno, y así todo, W20 de mujeres, y bueno, tienen de ciencia, tienen de ciudades, tienen de todo, no tenían de parlamentos, ¿no? Y bueno, eso fue maravilloso, lo trabajamos con la presidenta del IPU, que es una mexicana, Gabriela Cuevas Barrón. Lo trabajamos con el secretariado también de la Unión Interparlamentaria, fue excepcional, y de hecho hoy después fue el P20 en Japón, en Tokio fue también maravilloso, vino el 2020, no se pudo hacer, y hoy lo está organizando en Roma, Italia, el P20, así que es algo que me siento orgulloso porque directamente, digamos, logré algo de carácter global, obviamente con la asociación de los actores número 1 de la diplomacia parlamentaria a nivel global, y con obviamente países muy importantes, porque ustedes saben, concentra el G20 de un porcentaje muy grande del comercio internacional, de la superficie de todos los países del mundo, de la población, etcétera, ¿no? Del PBI. Así que nada, eso para mí fue maravilloso, y eso está todo contado hasta con anécdotas en ese libro, y creo que está muy bueno. Hay muchas historias. Esperamos el libro y lo vamos a compartir con todos nuestros Parliament Livers que tengamos ahora. Por último, soy candidato a diputado nacional en la Argentina. No sé si sabían, así que hay elecciones primarias el 12 de septiembre y tenemos el 14 de noviembre elecciones generales. Y tengo la suerte que la gente nos vote suficientes votos para entrar, además del conocimiento académico, de la práctica que tengo en diplomacia parlamentaria, voy a tener la oportunidad de ser un actor real, ¿no? De ser uno de los 257 diputados en Argentina, y ojalá, porque voy a intentar trabajar con mis pares lo más pluralmente posible en beneficio y promoviendo los intereses de mi país, ¿no? Pero también los de la región, y tratando de, como esto que hablamos, de construir un mundo mejor. Te deseamos muchísimo éxito en esta aventura en esta contienda. Quien lo está escuchando en Argentina ya sabe que puede votarte y que traes toda la experiencia y el conocimiento y la intención de construir que se necesita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá, los felicito a los dos, un fuerte aplauso y un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Pues esa fue nuestra entrevista a Juan de Dios Incunegui de Argentina. Queremos invitarlos finalmente a que nos sigan en redes sociales, en Parlamentos P en Twitter y en Instagram, y que estén pendientes de nuestras redes, justamente porque, como ya nos platicaron, nos va a mandar su libro y se los podríamos distribuir si nos escriben a parlamentos.podcast@gmail.com y nos pidan el libro. Gracias, Kemil. Gracias a ti. Bye.